Año 800 a.C. En la sombra de un día extraordinario, un murmullo divino llegó a los oídos de un hombre llamado Jonás. La misión era precisa: dirigirse a un sitio misterioso llamado Nínive y anunciar a sus habitantes que debían apartarse de sus caminos oscuros. No obstante, Jonás, atrapado en sus propias creencias acerca de la maldad de esos residentes, se negó a ser un vehículo de redención. Frente a la negación de Jonás, una sombra se cernió sobre él, una sombra que no se doblegaba ante el mandato divino. El hombre, en vez de someterse al dictado celestial, eligió un éxodo, una huida hacia lo desconocido. Siguiendo los caminos de la oscuridad, se deslizó hacia el mar, donde un barco esperaba con destino incierto. Entregó monedas al capitán, se instaló en el vientre del barco y cayó en un profundo sueño. Sin embargo, durante el viaje, la ira de los elementos se desató. Una tormenta desgarradora golpeó el barco, sacudiéndolo con fuerza. El terror se apoderó de la tripulación y sus pertenencias fueron lanzadas al abismo marino en un intento desesperado de evitar el naufragio. El capitán, al ver a Jonás aún sumido en el sueño, lo enfrentó. «¿Cómo puedes dormir? Levántate e invoca a tu Dios. Quizás, en su misericordia, pueda ayudarnos». El capitán, ignorante de la verdadera naturaleza del Dios de Jonás, instaba a un ritual desesperado. Los marineros, viendo a Jonás como la causa de su desgracia, lo acorralaron. «¿Qué pacto oscuro has hecho? ¿A qué Dios adoras? ¿Cómo detenemos esta ira que nos persigue?». La confesión de Jonás, revelando su fe en el Señor, el Creador del cielo y la tierra, y su huida de una tarea divina, provocó la inquietud en la tripulación. La propuesta de Jonás, de sacrificarse al abismo para aplacar la tempestad, generó reticencias, pero ante la persistencia de la tormenta, cedieron. Jonás, lanzado al océano, fue la ofrenda para calmar la ira del cielo. En el instante en que sus pies dejaron la cubierta, la tormenta se desvaneció, el mar recuperó su calma y la tripulación, ahora consciente del Dios verdadero, rezó en reverencia. Entonces, desde la oscuridad, surgió una enorme ballena que por mandato divino engulló a Jonás. En su morada oscura, Jonás, rodeado por el silencio abismal, oró fervorosamente, pidiendo perdón y agradeciendo su salvación. Pasaron 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena. 3 días y 3 noches, en un reino de oscuridad insondable, sin vislumbrar luz alguna. Un purgatorio marino, testigo de una penitencia silenciosa. Al tercer día, la voz de Dios resonó en las profundidades del océano, ordenando a la ballena que expulsara a Jonás en tierra firme. En un acto incomprensible, la bestia marina obedeció, devolviendo al hombre a la realidad tangible. Jonás emergió, agradecido por su liberación, aunque cubierto de una capa de descomposición. La tarea divina, sin embargo, persistía. Una vez más, la voz celestial instó a Jonás a dirigirse hacia Nínive y transmitir la advertencia divina. A su llegada a Nínive, Jonás compartió su experiencia con un aire de misterio. Advertencias sobre el destino de la ciudad resonaron en sus palabras. La respuesta de los habitantes fue desconcertante. Escucharon, se arrepintieron y elevaron sus oraciones al Dios desconocido. El rey de Nínive, informado de estos eventos sobrenaturales, decretó el abandono de sus malas prácticas. Y así, en una encrucijada entre lo divino y lo humano, Dios, al observar el cambio de corazones, optó por la misericordia y la ciudad fue perdonada de su ira. El telón de la historia cae, sin embargo, con una disonancia. Jonás, enfurecido por la misericordia divina, se retiró a una montaña. La colina, testigo silencioso de la disputa entre la justicia y la gracia,
presenció un diálogo divino. Dios, en su infinita comprensión, reveló a Jonás la profundidad de su amor universal. El desenlace, lejos de ser la ira vengativa que Jonás anhelaba, fue la manifestación de un Dios que prefiere el retorno a la bondad en lugar de la destrucción. Ya hemos escuchado la historia, pero ¿qué ocurre si ahora te digo que lo que sea que se tragó al profeta no se le llama ballena en las escrituras originales? Cuando Jonás decidió huir de su misión, subió a bordo de un barco que iba a Tarsis. Se desata una tormenta amenazante y se avecina un naufragio. Jonás insta a sus compañeros marineros a que lo arrojen por la borda para salvarse. Es entonces cuando el Señor designó un gran pez para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora, el texto no dice Dios nombró una ballena, sino simplemente un gran pez. Tanto el hebreo original Dag Gadol como el griego de la Septuaginta, Ketei Megaloi, se traducen como pez enorme. La arqueología ha demostrado que el Mediterráneo fue una vez el hogar de una gran variedad de ballenas, que los romanos cazaban casi hasta el punto de la extinción. Podría darse el caso de que el autor del texto bíblico simplemente quisiera contrastar la boca cerrada de Jonás con la del pez grande, capaz no solo de tragarse a un ser humano entero, sino también de ser lo suficientemente hueco como para proporcionarle refugio durante 3 días y 3 noches. Curiosamente, durante esos 3 días, Jonás ciertamente mantiene la boca abierta, parece pasarlos orando en voz alta. Pero, ¿cómo se convirtió este pez grande en una ballena y no en una de las 47 especies de tiburones que se encuentran en el Mediterráneo? Parece que San Jerónimo tiene la culpa. Nuevamente, la Septuaginta tradujo el hebreo Dag Gadol como Ketei Megaloi, pez enorme. Jerónimo hizo lo mismo, pero solo una vez. Usó la expresión pistis grandis al traducir el libro de Jonás, pero eligió ventre ceti al traducir la referencia de Jesús a Jonás. Los mamíferos marinos se denominan cetáceos, obviamente, del griego ketos original. Esta es una palabra que se usó en la mitología griega con relativa frecuencia para referirse no necesariamente a ballenas o delfines, sino a monstruos marinos. Perseo mató a uno para salvar a Andrómeda, y Heracles mató a otro para salvar a Hesione. Es probable que Jerónimo tenga la intención de resaltar el carácter excepcional de la bestia que se tragó a Jonás. De hecho, la palabra ketos ya se había usado en la Septuaginta para referirse a los taninim bíblicos, los grandes monstruos marinos enumerados entre las criaturas que Dios hizo en el 5º día, según el primer libro del Génesis. Parece entonces que Jerónimo tenía en mente estos monstruos cuando traducía los evangelios, pero no necesariamente cuando traducía el libro de Jonás.